Damos gracias a Dios por un domingo más que nos permite conectarnos para alabar a Dios y predicar su palabra. También damos gracias por su visita, con mucho cariño, muy agradecido porque se conecte con nosotros, que Dios los bendiga y los prospere en todo lo que toquen y en todo lo que hacen. Hoy quiero predicar bajo el tema, es necesario que se cumplan las escrituras. Quiero repetirlo, me gusta repetir el tema para que usted no pierda el hilo desde que está empezando a oír el tema hasta el final del tema. Es necesario que se cumplan las escrituras. Vamos a ir a Marcos 13, vamos a leer del 47 al 56. Esto está en la Biblia bajo el título de El arresto de Jesús. Arresto de Jesús. Lo vamos a leer despacio, detenidamente. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Vamos a desglosar ahora la palabra parte por parte, pero antes vamos a hacer un resumen de los versos de este mismo capítulo para que entendamos dónde lo arrestaron a Jesús y qué estaba haciendo Jesús a la hora que lo arrestaron. Dice que estaban por la tarde de la última fiesta de la paz de los judíos que celebraban la fiesta de los panes sin levadura y estaban celebrando la cena de la Pascua con ellos. Ahí el Señor les dijo que había un traidor, anunció un traidor y luego de eso se fueron de allí y se fueron al monte de los olivos a orar. Él necesitaba orar porque era duro lo que le esperaba y le dijo al Señor, dice, hágase tu voluntad y no la mía, Señor, porque él sabía que era duro lo que le iba a pasar. Pero al levantarse de sus rodillas se da cuenta que los discípulos se habían dormido. Y entonces Él les dice que si no habían podido orar tan siquiera una hora despierto, y les da la palabra, orad y velad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Y se fue otra vez a orar porque Él sabía que era, 2 veces más oró, porque Él sabía que era muy difícil lo que le esperaba. Como ser humano sabía que era muy difícil lo que le esperaba. Al terminar de orar, entonces les dijo que ya era la hora. Y ahora nos vamos al verso 47 al 50, la porción que ya leímos, pero vamos a volverla a leer. El arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besara, ese prendedle. Y enseguida se acercó Judas y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Había
llegado la hora de que Jesucristo tenía que beber la copa que el Dios le había dado. Ese era el momento, porque en otro momento no podía pasar nada, porque las cosas suceden solo cuando Dios quiere que sucedan. Y ese era el momento que iba a suceder el arresto de Jesús. Y llegó la hora. Entonces los principales ancianos, dice la palabra, y los principales sacerdotes y los ancianos llegaron con espada, con palos de donde Jesús estaba, como que si Jesús hubiera sido un peligroso criminal. Y con eso estaban demostrando que los sacerdotes no entendían quién era Jesús ni el propósito para lo que Él había venido. Nunca tomaron en cuenta que Él nunca deshonró el nombre que llevaba, el príncipe de paz. Los líderes judíos y todos ellos pensaban que Él venía a instalar un reino humano y por eso fueron con espadas y con palos. Nunca se imaginaron que era un reino espiritual el que venía a instalar y que en ese reino ellos podían entrar y ser parte de Él, pero tenían que arrepentirse y creer. Bendito el nombre de Jesús. Todos debemos entender que detrás de todo esto, de todo lo que le estaba haciendo a Jesús, habían principados y potestades de maldad que estaban enfrentando a Jesús en una lucha sin precedente, una batalla espiritual de alto nivel. Nadie entendía eso, porque sabían, las potestades y las huestes de maldad sabían que si no acababan con Jesús, ellos iban a serlos acabados, como fue después que murió Jesucristo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principales, a los potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos sabían, que había sobre ellos una sentencia, querían matar a Jesús porque sabían que si no mataban a Jesús, ellos iban a ser despojados. Qué engañados estaban, pero fue así, ¿verdad? Judas después le dice que le había dado, dice la palabra, les había dado una señal, que al que besara, ese es. Y dicen los entendidos que él los besó muy efusivamente, o sea, varias veces le besó la cara varias veces, como se besa a alguien que ama mucho, que uno lo agarra y le da besitos y besitos y besitos porque lo ama mucho. Y fue... La traición de Judas se consumó con un beso. El beso es una expresión de amor maravillosa que Dios nos dejó para demostrarla al familiar, al esposo, al hijo, al novio, a toda la gente. Es una expresión de amor, pero Él lo hizo una expresión de hipocresía y falsedad. Qué lástima, ¿verdad, hermano? Todo lo contrario de lo que Él había mostrado, porque hasta le dijo, ¿a qué vienes? Y echaron mano de Él y lo arrestaron. Parecía con el arresto de Jesús que el enemigo había triunfado. Lo habían llevado fácilmente, lo habían llevado malvados y pecadores y parecía que todo estaba perdido. Y a partir de ese momento ya vemos a Jesús atado de las manos y llevado de un lado para otro y atacado con muestras de odio, con muestras de burla, con muestras de que había perdido la batalla, de que ya nada lo podía levantar, estaba perdido. Esto ocurrió cuando ellos celebraban la fiesta anual de los israelitas, donde conmemoran la libertad de la esclavitud de Egipto. Pero esto que pasaba en estos momentos era para mostrar que Jesucristo era el Cordero Pascual que vino al mundo a redimir al mundo, a libertarnos del pecado y de la maldad y para que tengamos vida eterna. Bueno, seguimos con el relato. Dice el verso 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y se acercó. Extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja.
Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puede ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que se haga? Dice que fue Pedro. Todos sabemos que Pedro era impulsivo, violento, con un temperamento colérico. Y como él todavía no había recibido el Espíritu Santo, todavía no entendía mucho las batallas espirituales, él era violento, actuaba con violencia y cogió la espada y le cortó la oreja al militar que estaba enfrente. No sabía la batalla que se estaba librando en ese momento, esa gran batalla espiritual. Pero Jesús no lo dejó y le sanó la oreja, dice en el Evangelio de San Juan. Entonces le dice, guarda tu espada, y le sanó la oreja. Porque si él deja que Pedro siga peleando y provoque una contienda ahí con los militares que habían llegado, todos se iban a levantar. Y entonces ya el nombre de Jesús no iba a ser el príncipe de paz, sino que provocó una revuelta. Provocó una revuelta, era un guerrillero, era un quién sabe qué cosa lo hubieran calificado. Por eso Jesús le dijo, calma, y le sanó la oreja. Y también le dijo, ¿acaso no crees acaso piensa que no puedo orar a mi Padre, que Él me daría más de 12 legiones los ángeles? O sea, le estaba explicando de que ¿acaso Él no podría parar todo eso con todos los miles de ángeles que le podría pedir a su Padre para que lo salvara? Y luego le dice también, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga. ¿Pero qué escrituras? Vamos a ver algunas que se cumplieron con esto. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ahí está la traición de Judas. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esa era la muerte de Jesús, el tipo de muerte de Jesús que tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Lucas 24:25 entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí era la pareja de Emaús, en Emaús, que iban platicando y no creían nada de lo que estaba pasando. El Señor los reprendió. El Señor los reprendió porque ellos no entendían que es necesario que las escrituras se cumplan. Es necesario que las escrituras se cumplan. A veces nosotros no entendemos la escritura, no entendemos la palabra, pero Él les dice, ustedes tienen que entender que es necesario que las escrituras se cumplan. Dice el verso 55 y 56 del relato que estamos leyendo. Y en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿cómo contra un ladrón como con un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Mas esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. O sea que lo veían todos los días sentado ahí en el templo y lo veían, me imagino, por todos lados y nunca se acercaron a él. Y en ese momento llegaron como que era un criminal con palos para llevárselo a la fuerza. Pero dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Bueno, eso sucede para que se cumplan, porque es necesario que se cumplan las escrituras. Vuelve a afirmar él. Amados que me escuchan, cristianos y no cristianos, es necesario que se cumplan las escrituras. A veces nosotros los cristianos o no cristianos no queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Pero debemos entender que las cosas nunca van a suceder a nuestra manera. Siempre van a suceder a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y aunque nos parezcan las cosas como que no fueran correctas,
Nuestro deber es orar para que se cumpla la voluntad de Dios. Eso debemos entenderlo claramente en estos tiempos y en todos los tiempos. Los hijos de Dios y los incrédulos deben venir a Jesucristo para que no sufran tanto por las cosas que suceden, porque son cosas que están sucediendo, porque es necesario que las Escrituras se cumplan. Lo que nos toca hacer, repito, es orar para que se haga la voluntad de Dios perfecta, aunque nos parezca rara, aunque nos parezca difícil de entender, aunque nos parezca como le pasaba a Habacuc, que no entendía cómo los caldeos habían llegado a atacar y el Señor los mandaba a que vinieran sobre Israel. No entendía, pero al final entendió. Y todo cristiano debe entender que las cosas que están pasando, las cosas que vienen, aunque no le parezcan, quisiera que fuéramos a nuestra manera, nunca van a ser así. Nuestro deber es orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Dice, entonces los discípulos huyeron, dice aquí en el relato, dice, entonces los discípulos más tarde esto sucede, dice el verso 56, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y todos los discípulos huyeron dejándolo, lo dejaron solo y se fueron los discípulos. ¿Y por qué se fueron los discípulos? Porque no habían orado, se durmieron a la hora de orar, estaban roncando. No te quedes dormido, hermano, despiértate y ora. Bendito sea Jesucristo. Además, no los habían llenado hasta que se fuera Jesús, iban a ser llenados del poder del Espíritu Santo. Entonces no tenían valor, no tenían fuerzas espirituales para acompañar a Jesús y salieron huyendo, dice la Biblia, y salieron huyendo. Y me gusta eso a mí. De ahí la importancia, hermanos, de ayunar. De ahí la importancia de orar. De ahí la importancia de llenarnos día a día del Espíritu Santo para estar firmes en la fe y en cualquier circunstancia que se presente, poder defender nuestra fe. Porque si no vamos a ser como los discípulos, vamos a salir huyendo y nos vamos a poner del otro lado. Por eso Joel 2:12, cuando advertía del día del Señor, dijo, por eso pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Alabado sea Jesucristo. Como era el tema de la prédica, es necesario que se cumplan las Escrituras. Es necesario que se cumplan las Escrituras. Antes de terminar, yo me hice estas preguntas y usted hágaselas también. Dice la pregunta, ¿por qué Jesús fue perseguido? ¿Por qué Jesús fue enjuiciado? ¿Por qué Jesús fue condenado? ¿Y por qué Jesús fue crucificado? Yo dije 3 cositas para mí, por qué lo hicieron. Primero, como un resumen de la causa de por qué Jesús sufrió tanto y llegó hasta la crucifixión. Primero, porque lo identificaron con el Mesías que se hablaba en las Escrituras, que creían que venía a salvar al pueblo de Israel de una manera terrenal, no espiritual. Ellos no entendieron que era espiritual la batalla, que era espiritual, que venía a salvarnos del pecado y del infierno. No lo entendieron, por eso vinieron con sus palos y como que era guerra terrenal. Segundo, por sus hechos, por los hechos de Jesucristo, fue condenado a muerte y crucificado. ¿Qué hechos hizo Jesucristo? Predicó por todos lados, Jerusalén y toda Galilea, por todos lados predicó Jesucristo. Luego, ¿qué más hizo? Dice, lo seguían las multitudes, montones de multitud de gente lo seguía y él enseñaba a seguir el camino al cielo, a salir del pecado y caminar como le agrada a Dios. Él hizo milagros, Él hizo sanidades, Él hizo liberación de los endemoniados. Él hizo una entrada a Jerusalén glorioso donde el pueblo lo exaltaba y le decía, gloria a Dios en las alturas, bendito el nombre de Jesús, del Señor. También purificó el templo sacando a los cambistas y los que vendían el templo diciendo, mi casa es casa de oración. Todos estos hechos de Él, toda esta obra de Él
puso con ira a los religiosos, a los líderes religiosos. Entonces todos los líderes religiosos, y dice que algunos ancianos lo llevaron ante el Sanedrín, que es me imagino, el concilio superior de los religiosos. Y el primer sacerdote, el sumo sacerdote, le preguntó, ¿y tú eres el Mesías? Y él dijo, sí, yo soy el Mesías. Eso lo enfureció más. Y dice, este está ofendiendo a Dios. Y llamó a todos los del Sanedrín otra vez y le dijo, es un reo condenado a muerte. Un reo condenado a muerte. Un reo condenado a muerte. Y lo llevaron a Pilato para ser interrogado, para ser enjuiciado y para ser ejecutado. Y condenado a morir por el único delito que él tenía, que es amar a la humanidad hasta dar su vida por ella. Esto me tocó mucho a mí, me traspasó el corazón, porque es tan inmenso el amor de Dios, es tan grande el amor de Dios, que fue a la cruz y murió y dio su vida por nosotros. Y ese fue el gran delito que él tuvo, amar a la humanidad. Amar a la humanidad. Llegó hasta el fin para que se cumplieran las Escrituras y para que nosotros, tú y yo, gocemos de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Si nosotros nos detenemos a pensar, quizás muchos se preguntan, cristianos se están preguntando ahora, ¿por qué yo tengo que ser perseguido? ¿Por qué a mí me tienen que perseguir? ¿Por qué me tienen que insultar? ¿Por qué me tienen que llevar a la cárcel? Si lo que yo hago es bueno, si lo que yo hago es amar a la gente, si lo que yo hago es compartirles que salgan del infierno, que se aparten del mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo hago lo bueno. Y yo te quiero contestar esas preguntas, amado. Te van a perseguir siempre, como prediqué el domingo pasado. ¿Por qué? Porque eres discípulo de Jesucristo. Porque eres seguidor de Jesucristo. Usted vio cómo lo arrestaron. Usted vio todo lo que le pasó ahorita con el arresto de Jesús, que llegó hasta la muerte y de la forma que llegó. Y si usted es un discípulo de Jesucristo, las mismas cosas que le pasaron a él, nos pasarán a nosotros. ¿Y por qué más? No puede ser, si yo hago lo bueno y no hago nada malo, si todo lo que hago es hacer lo que él hacía. Exactamente, porque hace lo que él hacía, por eso vas a ser perseguido. ¿Y por qué? Porque más, no puede ser, no puede ser. Eso, yo sé que Dios no va a querer que yo lo haga. Si eres un discípulo de Él, si hace lo que Él hacía, vas a ser perseguido. Y además porque te pareces a Él. Hermanos amados, nosotros éramos un antes de conocer a Jesucristo alguien. Y un después de que conocimos a Jesucristo, somos otra persona completamente. Tendremos siempre defectos, pero ya no caminamos igual. Dimos la vuelta al camino que llegaba y ya nuestros rostros lucen diferente, nuestros pasos lucen diferente. Y eso provoca el odio de la gente porque te pareces a Jesús, porque hueles a Jesús. Y todo el que huele a Jesús marca la diferencia. Pero también estás expuesto al odio, a los desprecios, a la cárcel y a lo que sea. Simplemente porque amas a la gente. Porque es necesario también que se cumplan las Escrituras también contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Con todo su corazón oremos. Porque debes entender estos tiempos. Que aunque quieras que las cosas sucedan a tu manera, no van a suceder. Van a suceder a la manera de Dios. Quiero decirte que tú, si te has arrepentido de tus pecados, si has recibido a Jesús en tu corazón, tienes el olor a Cristo y vas a ser perseguido. Pero tienes dentro de ti a alguien mayor que el que te está persiguiendo realmente. Padre precioso, venimos ante ti, Señor, como un hijo que viene, Señor, a pedirte fuerzas para soportar lo que viene, para aceptar lo que sea que se esté presentando.
Porque tú estás encima de todo, tú tienes control de todo. Y todo lo que pasa, bueno y malo, tú sabes bien y tú sabes lo que permite. Y tú eres el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, que sabe bien hasta dónde puede llegar el ser humano. Gracias, Señor, por darnos a entender que las Escrituras se tienen que cumplir, que las Escrituras es necesario que se cumplan. Se cumplieron en ti, se cumplieron en los apóstoles, se cumplieron en los profetas, se cumplieron en los imperios, se cumplieron en los líderes, en los jueces, se cumplieron en todo ser humano y se van a cumplir con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, danos valor, Señor amado. Y ayúdanos a orar, a ayunar, a permanecer siempre velando y orando para estar listos para cualquier evento que se nos presente enfrente. En el nombre de Jesús y para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Ahora quiero hacer una oración con aquellas personas que no se han encontrado con Jesucristo y que se sienten desesperadas en este tiempo. Hay muchas almas angustiadas, hay muchas almas que no saben qué camino seguir, tan desesperadas, no duermen, se les ha subido la presión, se han enfermado porque no tienen esperanza. Pero yo te quiero dar una esperanza, Jesucristo, que es con solo 2 cosas que hagas: reconozca que eres pecador, te arrepientas de tus pecados y creas en Jesucristo como tu Señor, lo recibas en tu corazón como tu Señor. Haz esta oración conmigo y todo va a cambiar en tu vida si lo haces de corazón, si lo haces sinceramente. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y vengo arrepentido a pedirte perdón por mis pecados. Creo en ti, Señor. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por salvarme, por perdonarme. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Hemos llegado al final de este servicio en línea, cuyo propósito es extender el reino de Dios. Gracias por haber estado con nosotros. No olvide suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video si le ha gustado. Dios los bendiga y que la gracia de Dios esté con ustedes.